Ok, muy buenas noches a todos. Reciban un cordial saludo. Les agradezco si me confirman si me están escuchando. Muy- Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias, Agustín, allá desde Colombia. Muy buenas noches a todos. Gracias, Santiago. Ok, vamos a iniciar. Les agradezco mucho. Gracias, Jacqueline. Muchas gracias. Ok, gracias, Darwin. Muy bien, entonces vamos a iniciar la lección del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre algunos métodos en minería de datos y en modelos predictivos de los más modernos que se conocen en esto y de los que se obtienen mejores resultados. Bueno, vamos a apagar acá la cámara para tener mayor ancho de banda. Vamos a hablar hoy de los métodos de consenso y de potenciación. Son, como les decía, métodos que en general funcionan bastante bien. Y son métodos de los más recientes que se conocen en el mundo de los modelos predictivos o de analytics. Muy bien, entonces nos acompañan una gran cantidad de personas. Agradecerles porque sabemos que hoy es miércoles santo. Probablemente muchos se encuentran de vacaciones en algún hotel por ahí descansando. Bueno, entonces agradecerles doblemente que se encuentren el día de hoy, tal vez de vacaciones, pero conectados acá a Promidad. Les agradezco si, como siempre, pues mantienen los micrófonos cerrados, que se nos están metiendo ahí por ahí, como siempre, algún ruido. Y como siempre, pues cualquier duda a través del chat o pueden abrir el micrófono. Bueno, muy bien, entonces iniciamos. Como les decía, hoy vamos a hablar de dos técnicas. Primeramente vamos a hablar de los métodos de consenso y luego vamos a hablar de los métodos de potenciación. Muy bien, entonces, igual que en los modelos de las clases anteriores, pues hoy vamos a tener en general el esquema de clasificación, vamos a tener una tabla de aprendizaje en la cual vamos a generar hoy los bosques aleatorios y los métodos de potenciación. Luego en la tabla de testing vamos a hacer la validación o el chequeo del modelo, la calidad del modelo. Y si este resulta bien, como siempre, pues se aplicará a nuevos individuos. Muy bien. Vamos hoy, igual que en las clases anteriores, a trabajar con el ejemplo de Credit Scoring. Y vamos a trabajar también con el método con el ejemplo de Iris. Bueno, muy bien. Los métodos de consenso o de potenciación tienen una idea muy novedosa que es tomar m muestras aleatorias con reemplazo, lo que se conocen como bootstraps, de los datos originales y luego aplicar en cada una de ellas un método predictivo. Y luego con algún criterio establecer un consenso de los resultados. Por eso se llama el método de consenso. El consenso en general puede ser el promedio y lo más utilizado es el majority votes, como se le dice en inglés, o la mayoría de votos. Para explicarlo mejor vamos a utilizar el siguiente gráfico. Nada más primero acá silenciar que está un ruido. La idea es esta, la idea es muy sencilla, pero muy efectiva. Digamos que aquí tenemos los datos de entrenamiento, la tabla de training. Y de esta vamos a tomar bootstraps. ¿Qué quiere decir bootstrap? Son muestras que se toman al azar, todas del mismo tamaño de la muestra original, pero con reemplazo. Por eso es que, como vamos a ver más adelante, normalmente esta muestra tiene el 60% de los datos, porque como hay repeticiones, entonces tomamos una muestra al azar de acá, un bootstrap, tomamos otra muestra al azar de acá, otro bootstrap con reemplazo, otra muestra al azar y otra muestra al azar. Luego aquí construimos un modelo predictivo, digamos un árbol de decisión, una red neuronal, etc. Aquí aplicamos otro método predictivo. Aquí aplicamos otro método predictivo. Ajá. Digamos una máquina de soporte vectorial y aquí otra máquina de soporte vectorial con otras variables, por ejemplo. Entonces luego, normalmente este número es impar, perdón, y luego cómo yo decido cómo clasifico el individuo. Digamos que viene un nuevo individuo aquí, digámosle que se llama I. Este lo clasificó, digamos, como positivo, este como positivo, este como positivo y este como negativo.
positivo, digamos, por ejemplo, que sí es fraude, sí es fraude, sí es fraude y no es fraude. Entonces, como tres de los métodos me dicen que es fraude y uno me dice que no es, al final entonces yo lo califico como positivo, digamos como fraude. Esa es la idea. Claro que esto es muy efectivo porque, claro, aplicamos muchos métodos sobre los datos, sobre los bootstraps. Y por supuesto, esto lo que sí requiere es poder de cómputo. Vamos a ver que acá tenemos un pequeño problemita, que alguien no cierre el micrófono. Vamos a ver quién es. Casi me ayudan, por favor. Ok, bueno. Entonces por acá me preguntan en el chat, ¿cómo definimos las T muestras o particiones? ¿Por qué el número es par? No, el número es impar. Normalmente el número es impar, aunque podría ser par. Impar cuando se usa el criterio de la mayoría de votos, para evitar que hayan empates. Pero si se usa un promedio ponderado o otra cosa, podría ser par. Cuando se usa la mayoría de votos como criterio, entonces normalmente se toma impar. ¿Cómo definimos las T muestras o particiones? Y todas estas particiones son del mismo tamaño de la partición original, de la tabla de entrenamiento. Lo que pasa es que es con reemplazo. ¿Con reemplazo qué quiere decir? Que yo saco de acá una bolita y después la vuelvo a echar. Entonces pueden haber repeticiones, ¿ok? Eso es lo que se llama en inglés un bootstraps. Muy bien. Entonces, en general, los métodos de consenso, hay un teorema matemático muy interesante que es este. Cada bootstraps, nosotros tomamos un bootstraps o una muestra de arranque con reemplazo. Se puede probar matemáticamente que estas tienen aproximadamente el 63% de los datos. Por eso es que cada modelo es distinto. Aquí está la prueba matemática para aquellos que la quieran ver con más detalle. Repito acá, ¿qué sucede? Digamos que, por ejemplo, si esta tabla de entrenamiento original tiene 100 datos, normalmente esta tiene 63, esta 63 aproximadamente y así sucesivamente. Pero todos distintos. ¿Ok? Además, normalmente aquí se usan una cierta cantidad de variables P sub 1, digamos. Aquí se usan otras variables, o pueden ser algunas repetidas, pero distintas. Y aquí P sub T variables. Entonces, ¿qué hace eso? Que realmente cada método de estos es distinto. Y luego al final repito, ¿cómo decido yo? El que obtenga la mayoría de votos, como dicen en Estados Unidos. ¿Ok? También podría ser un promedio ponderado o algún otro criterio, pero normalmente se usa la mayoría de votos. Vamos a ir al ejemplo de los bosques aleatorios, que es el más usado. Vamos a ver, ¿por qué hacer un muestreo con reemplazo? Darwin, buena pregunta, porque si no, no tendría gracia. Si no es con reemplazo el muestreo, entonces voy aquí atrás para ver la pregunta suya. Todas las muestras serían igual a la tabla de entrenamiento. Entonces, todos los modelos serían muy parecidos. Entonces, a lo mejor estamos haciendo lo mismo muchas veces. Por eso la idea es muestrear con reemplazo en los individuos y muchos métodos, como vamos a ver más adelante, los métodos de consenso muestrean también con reemplazo en las variables. De manera que cada modelo que se construye aquí es distinto. Sobre todo cuando se usan como en el método Random Forest o bosques aleatorios, que normalmente se usan el mismo método en todos los bootstraps. Vamos a ver, este es uno de los métodos más usados hoy por hoy en el mundo, los métodos de los bosques aleatorios, en inglés Random Forest. La idea es que vamos a tener un método de consenso, pero acá vamos a sacar al azar igual T bootstraps. ¿Ok? Y en cada uno de ellos vamos a construir, vamos a ver si tengo me dice Nerea que no me escucha, pero creo que ya no tiene micrófono. Ok, ahora sí me escucha. Gracias, Nérida. Bueno, en cada uno de estos, entonces vamos a construir un árbol. Todos los métodos van a ser árboles. ¿Cuál es la diferencia? Como bien preguntaba Darwin, pues cada muestra de estas es distinta porque se toman con reemplazo. Además, como dice aquí abajo, cada árbol usa m diferentes variables, aleatoriamente escogidas del conjunto de las p variables con m menor que p. Esto es lo que en R, un parámetro que vamos a ver más adelante que se llama m try. Ese es el parámetro.
Ok, entonces yo hago un árbol aquí, otro árbol, otro árbol. Todos los árboles son distintos, puesto que la tabla de entrenamiento es distinta. Y además cada árbol usa variables diferentes. Podrían haber intersecciones, pero no son las mismas variables en cada árbol. Y al final, el resultado se combina o se llega a un consenso que podría ser un promedio ponderado, si estamos hablando de probabilidades, aunque normalmente los métodos usan el criterio de la mayoría de votos. Es decir, si hay, por ejemplo, aquí 5 árboles, de los 5 árboles, 3 me dicen es fraude y 2 me dicen no es fraude, entonces yo la clasifico como fraude. ¿Ok? Muy bien, esto es un método muy, muy utilizado. Vamos a ver si tienen alguna pregunta. Ok, si me escucha ahora Nedia, muy bien. Ok, muy bien, muy bien. Entonces seguimos adelante. Bueno, vamos a ver cómo se hacen los bosques aleatorios en Ratel. Ok, vamos a usar el ejemplo de Iris que ya hemos usado en otras ocasiones. Y vamos a usar, aquí viene paso a paso, es en la pestaña modelo, hay que evaluar bosque en inglés. Aquí viene el número de árboles que usa por defecto, ahora vamos a ver. Ok, y lo vamos a ir a hacer paso a paso. Y aquí los bosques aleatorios me dan reglas, que serían las reglas que me generan todos los árboles. Ok, y evaluar el modelo predictivo. Vamos a usar también el ejemplo de scoring de crédito. Ok, muy bien. Vamos a ir a hacerlo directamente en Ratel. Muy bien, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Entonces acá tenemos Ratel. Vamos a ir a leer el ejemplo de Iris. Ok. Vamos a ver ahí. Esteban, por favor, si puede apagar el micrófono, porque estamos oyendo todo lo que hablan. Bueno, gracias, Esteban. Bueno, entonces vamos a ir a cargar los, los datos. ¿Ok? Ya entiendo una pregunta que estoy viendo por ahí en el foro. Vamos a cargar los datos y vamos a cargar el ejemplo de Iris. Ok. ¿Qué se me hizo? Se me perdió. Por acá está Iris. Ok. Si mal no recuerdo, Iris era punto y coma y punto. Le doy a ejecutar. Ok. Muy bien. Vamos a usar 70-30. Ok. Y volvemos a leer los datos. Muy bien. Vamos a ver, por acá tengo una pregunta en el chat. Dice, ¿por qué seleccionar m variables y no debería seleccionar las mismas variables para cada subconjunto? No entiendo muy bien, Jonathan, pero la idea es que cada árbol sea diferente, porque si no, no tendría mucha gracia el método. Y entonces que lo que no detecte, por decirlo así, un árbol, lo detecte el otro. Entonces me da mucho más posibilidad eso de que el método en sí logre encontrar las variables que mejor predicen, porque en cada árbol uso distintas variables. Pueden haber intersecciones también, ¿verdad? Pueden haber variables comunes en varios árboles, pero la idea es que el total de las variables no sea igual en cada árbol, igual que los individuos. Ok, bueno, me voy a ir al modelo. Entonces voy a decirle que use random forest. Vean, esto es importante. Acá en español dice, se me olvidó, bosques. Acá este parámetro es muy importante, es la cantidad de árboles que vamos a usar. Por defecto vamos a usar 500 árboles. Entonces observen que por supuesto esto requiere de mayor poder computacional. Y esto tiene que ver con la pregunta que me acaba de hacer Jonathan. Esto quiere decir que en cada árbol de las 4 variables, recuerden que en el ejemplo de Iris son 4 variables. Ancho el pétalo, largo el pétalo, ancho el sépalo y largo el sépalo. 4 variables predictoras. Él recomienda que en cada árbol va a usar nada más 2 variables, seleccionadas al azar de esas 4 variables. Entonces vamos a dejarlo así. ¿Okay? Normalmente si yo le pusiera aquí 4, entonces no tiene chiste porque en todos los árboles usa las mismas variables. Entonces casi que todos los tiros estarían construyendo el mismo árbol. Entonces le voy a decir que use 2 variables. Ok, muy bien. 500 árboles quiere decir que vamos a usar 500 bootstraps.
también, o 500 modelos con 500 tablas de entrenamiento tomadas al azar de la tabla de entrenamiento con reemplazo. ¿Ok? Ok, entonces si lo voy a ejecutar, ahí lo ejecutó muy rápido. R es una maravilla la velocidad, porque en este momento hizo 500 árboles. Claro, esta tabla es pequeñita, ¿verdad? Ok, vean que aquí dice que R usó este parámetro mTry igual 2. Este es el número de variables que usó por árbol. Y usó 500 árboles. Esos son los parámetros de la función Random Forest, que más adelante en el curso de calibración y selección de modelos la vamos a entender cómo se usa así directamente usando código de R. Bueno, muy bien. Entonces nos vamos a evaluar y le vamos a decir que me haga la matriz de error, ¿ok? La matriz de confusión. Le doy a ejecutar y ahí está mi matriz de confusión. Vean que la predicción fue muy muy buena, ¿verdad? Solo falló acá, la setosa fue perfecta, la virgínica fue perfecta y solo falló en versicolor, que falló 2 de 15. Y el error global fue del 4%. Muy bien. Ok, entonces también podemos ir a ver la curva ROC. No, en este caso no, porque son tres categorías. Por cierto que en la tarea muchos hablan de que la curva ROC aquí está desactivada porque son tres variables. No, tengan cuidado con el vocabulario estadístico, hay que tener cuidado. No, una cosa son variables y otra cosa son categorías o modalidades. En este caso está desactivada la curva ROC porque la variable tiene más de dos categorías. No se puede decir que hay más de dos variables, siempre hay solo una variable a predecir, ¿verdad? Ok, lo que hay es más de dos categorías, entonces por eso aparece desactivada, que era una de las preguntas de la tarea. Bueno, vamos a ir ahora a hacerlo con el ejemplo de scoring de crédito. Entonces, vamos a buscar la tabla, ¿cómo era que se llamaba? Acá está, muestra de crédito, aprendizaje 2500. La vamos a abrir, le damos a ejecutar, sobreescribimos, luego desactivamos la partición, porque recordemos que acá tenemos dos tablas, entonces le damos a ejecutar. Ok, muy bien. Vamos a ir a modelo, vamos a hacer random forest, igual con 500 árboles y sugiere igual 2 porque recuerden que acá también tenemos dos variables, perdón, cuatro variables predictoras y una predecir, por eso es que acá también nos sugiere dos variables. Lo vamos a dejar así y en este caso va a usar 500 árboles, es lo que está sugiriendo R que usemos. Bueno, muy bien. Vamos a ver que por ahí se nos está metiendo un ruidillo. Ok, muy bien. Entonces le vamos a dar a ejecutar. Ok, listo. Ok, nos ejecutó el árbol. Muy bien. Le vamos a ir a dar a evaluar. Matriz de error, matriz de confusión. Pero perdón, vamos a ir a leer los datos de testing que están en un archivo. Ok, vamos a escoger los ejemplos. Ajá. Ya no lo encuentro otra vez. Vamos a ver, muestra de test, crédito 2500. Abrimos, le damos ejecutar y ahí está nuestra matriz de error. Observen que la predicción es muy muy buena, ¿verdad? 250 pegó, perdón la expresión, acertó y 95 falló en el no, lo cual es muy bueno porque este es un problema sumamente difícil, sumamente desbalanceado. Entonces el error global, el error global fue del 5% y en el no, el error fue del 28%, es decir, acertó más de un 70%. Ok, fue bastante bueno. Entonces, podemos ir a ver la curva ROC en este caso. Ok, vean que es extraordinariamente bueno. En este caso, un 93% del AUC, el Area Under Curve, el área bajo la curva. Entonces, es un método bastante bueno. Ok, por cierto, acá en modelo me están preguntando, acá podemos ir a ver las reglas.
aquí en Rules. Y aquí me tiran, vean, aquí el método me tira las reglas del árbol 1 y ahí están las reglas que me da en todos los árboles. Ok. Claro, son muchísimas reglas, ¿verdad? Ok. Regla 55, regla 59, regla 61. Y ahí están todas las reglas, que son bastantes, que me tiró el modelo. En realidad aquí están las reglas de todos los árboles. No sé por qué me pone tree one en todos los ejemplos, en todos los árboles, pero en realidad aquí me está tirando las reglas que generan todos los árboles. Vean que son bastantes reglas. No tengo claro si en algún momento... Ok, bueno, ahí están las reglas. Vamos a ir viendo que por acá tengo algunas preguntas en el chat. Ok. La cantidad de árboles depende de algún criterio, me dice Miguel. No, Miguel, buena pregunta. Pues la respuesta es que entre más árboles se tengan en buena teoría, mejor. ¿Cuántos árboles utilizar? Depende mucho del poder computacional que uno tenga, ¿verdad? Y del tamaño de la base de datos. Sale un estimate 5x. Ajá. ¿Qué significa? Neria, no sé dónde vio ese estimate 5.x. Ahora me fijo, pero no lo vi. Agustín pregunta, ¿las reglas que genera son la fusión de consenso o muestra todas las reglas de los 500 árboles? No, él en general, Agustín, muestra las mejores reglas de los 500 árboles. Eso es lo que muestra. Pero entonces no podemos quedarnos como una regla como con árboles. Es un poco más complicado, en efecto, Agustín, quedarse con una sola regla. Ok, sí, en efecto, los bosques aleatorios, si uno está ejecutando para quedarse con alguna regla en particular, entonces es mejor hacer un árbol, ¿verdad? Y se queda uno con una regla. En general, los métodos predictivos modernos, analytics, están preocupados más por la calidad de la predicción y no tanto así por poderle explicar, por ejemplo, a un cliente por qué o no se le dio un crédito, qué es lo que a alguna gente le gusta de un árbol o a veces de la regresión, porque pueden interpretar los pesos, aunque la mayoría de gente interpreta más los pesos de la regresión, como vamos a ver cuando vamos regresión, porque no son pesos, porque algunos de los coeficientes de la regresión son hasta negativos. Pero bueno, entonces a la gente le gusta más porque puede explicar. Acá estamos más enfocados en la calidad de la predicción. Entonces las reglas, digámoslo así, no son tan vitales en esto, no son la idea del método, aunque en efecto se pueden ver las reglas. Ok, solo se pone lo ejecutado. Jonathan, ¿qué es un OOBB Rock? Uh No sé dónde lo está viendo, Jonathan, seguro en algunas de las opciones. Ok, bueno, le agradecemos ahí a los que tienen abierto el micrófono si no lo pueden cerrar. Dice, ¿con cuál de las reglas nos debemos quedar? Pues la idea de los métodos predictivos, Neria, como repito, es la calidad de la predicción, no con ninguna regla. Nos quedamos con la predicción, ¿ok? Uno no se queda con una regla, uno construye un modelo predictivo y después cuando vienen casos nuevos, como vamos a ver la semana que viene, los pasa por el modelo predictivo como un todo. No lo pasamos por una regla o por otra. A veces las reglas se usan para, sí, por ejemplo, en scoring de crédito para poderle explicar al cliente por qué le di o no le di el crédito, pero la idea no es tener una regla. De hecho, eso es mala idea hacerlo, incluso en un scoring de crédito, porque la gente aprende y las reglas las termina conociendo la gente y entonces las manipulan. Ok, dice Jonathan, ¿hay algún momento en que el error aumente conforme aumenta el número de árboles? Buena pregunta, Jonathan. Sí, sí. Puede suceder que más árboles no necesariamente es mejor. Eh, en general, entre más árboles mejor, pero sí hay un codo, lo que se conoce como el codo de Jambú, y un punto de quiebre donde ya por lo menos, Jonathan, poner más árboles no vale la pena. Entonces esto también tiene que ver con la calibración del modelo, que es lo que vamos a hablar en un curso más adelante, pero en efecto,
puede ser que uno se dé cuenta que a partir de 20 árboles ya no vale la pena seguir, de poner más árboles, que era suficiente con 20, que era suficiente con 10, o que sí eran necesarios 500, ¿verdad? Ok, pero ¿cómo se puede saber eso? No se puede saber a priori. La única manera como se puede saber es calibrando el modelo, es decir, probando mucho en la práctica. O OBC Rock está en el menú del modelo, a la par de los errores. Vamos a ver el modelo. O debe ser en evaluar. De todas maneras no sé qué es, pero no lo encuentro. Acá está la curva Rock y me preguntan por OOB Rock. Ujú. No lo encuentro, pero bueno, si no hay en el foro, por favor, y lo tratamos de buscar. De todas maneras, no sé qué es, le soy sincero, pero tal vez viéndola por acá, pero no la encuentro en modelo. Acá. Acá decir, plotea la curva Rock basada en out of back. Ajá. Dice que plotea la curva Rock basado en el modelo del out of back, que es, digamos, los bootstraps para cada una de las operaciones en la tabla de entrenamiento. La verdad no sé muy bien qué es. Ok, ok, sí, esto es la curva Rock, pero en la tabla de entrenamiento. Ok, en la tabla de aprendizaje, perdón. En the training dataset, sí. Sí, entonces esta es. Eh, ¿Quién me preguntaba? Jonathan, esta es la curva Rock, pero en la tabla de aprendizaje. Entonces observe que de hecho aquí hay un 91%, el área bajo la curva. Y la curva Rock sobre la tabla de training nos da menor, nos da 93, ¿no? Nos dio mayor, curiosamente. Pero este valor es mucho más creíble. ¿Por qué? Porque este valor es generado sobre datos en los que el modelo no usó para aprender. En cambio acá, en esta curva Rock extraña que hace acá, es sobre los datos que usó para aprender. Curiosamente da menor. Generalmente esto da mayor porque está usando los datos con los que aprendió para hacer una evaluación, lo cual no es buena idea porque eso siempre subestima el error. Aquí curiosamente da más grande, pero eso es, sí, acá podemos ver, nunca lo había usado esta opción, dice, plotea la curva Rock basados en los bootstraps, digamos, para cada observación en la tabla de entrenamiento. Ok. En Model dice que o debe ser estimate error, este debe ser el que dice Nérida. Ujú. Ok, esto es igual, Nérida, me parece. Voy a investigarlo con más detalle, pero sí, es el error sobre los datos de entrenamiento. Esta es la matriz de confusión, pero en los datos de entrenamiento. Yo nunca le doy mucha importancia a esto porque todo esto acá son estimaciones y mediciones de errores y cosas sobre los datos de entrenamiento. Entonces, cuando uno mide errores sobre los datos con los que aprendió, generalmente subestima el error. Entonces está engañando a sí mismo. Por eso a mí me gusta más esta pestaña, que es la matriz de error, pero ahora sí, sobre los datos de entrenamiento, sobre la muestra de aprendizaje. Aunque aquí a mí me parece que cargué mal los datos porque dice muestra de aprendizaje y crédito. Qué raro, ¿verdad? No entiendo por qué me está diciendo esto. No, que aquí construyó el modelo. Ok, está bien, sí. Ok. Y aquí, ok, sí. Esto es donde construyó el modelo. Pero está testeando sobre este archivo que es el de test. Ujú. Muy bien. Vamos a ver, por acá tengo otra pregunta. Importance en el menú de modelo es la importancia de cada variable del modelo. Vamos a ver aquí en el modelo importance. Me está diciendo, sí, dice muestra la relativa importancia de las variables.
Este gráfico es interesante. ¿Qué dicha que me preguntó? Este gráfico es muy interesante. ¿Quién fue el que me preguntó? Jonathan, gracias Jonathan. Este gráfico es muy interesante. Les voy a repetir dónde se hace. Ven aquí donde dice importance de las variables. Este gráfico es muy útil porque nos sirve para incluso seleccionar variables. Incluso esto lo podemos tomar de aquí y aplicar estas variables para otros modelos. Vean que acá voy a subrayarlo porque esto es muy importante. Estas dos variables, crédito avalúo y grado académico, son las dos variables más importantes. ¿Ok? Usando el índice de Gini, acá a la derecha, y acá usando el promedio de la precisión. Pero bueno, lo importante acá es que podríamos decir que estas dos variables, digamos, coeficiente crédito avalúo, grado académico, son las variables más importantes en el modelo. Aquí me quedan un poquito al revés, pero siempre he sabido que el coeficiente crédito avalúo, recuerdan que yo les había explicado que es la relación que existe entre lo que se debe y lo que vale la propiedad hipotecada. Entonces, cuando el coeficiente crédito avalúo es alto, significa, mejor no lo digo porque no estoy seguro, pero digamos, el coeficiente crédito avalúo mide la relación entre el valor de la propiedad hipotecada y lo que se debe. Cuando uno debe más de lo que vale la propiedad, la gente generalmente ya no paga, que es lo que pasó en Estados Unidos donde la crisis hipotecaria. Pero cuando uno debe muy poco relativo al valor de la propiedad, la gente no deja de pagar. Si yo debo $5,000 de una propiedad que vale $100,000, no voy a dejar de pagar, ¿verdad? Entonces, bueno, lo importante es que este gráfico me dice que las variables más importantes son coeficiente de crédito avalúo y grado académico. Monto de crédito es la tercera más importante y vean que ingreso neto no es tan importante. Claro, acá ya yo, digamos, por decirlo así, ya tenía preseleccionadas las variables. Solo usé 5 que ya históricamente habían demostrado funcionar en este problema, en esta entidad bancaria en particular. Yo podría acá utilizar todas las variables que tuviera en la base de datos para acá y luego ver cuáles en efecto están discriminando mejor y utilizar solo esas y quitar las que no están aportando mucho al modelo. Que dice que me preguntó Jonathan, por este gráfico es muy importante, este gráfico de importancia de las variables. Cuando estamos en la consola van a ver que este gráfico lo hacemos cuando estemos en calibración y selección de modelos usando directamente el código R. Pero acá se puede hacer con Ratel. En versiones anteriores no se podía hacer. Sin embargo, ya vemos que este gráfico sí aparece en esta versión. Gracias por las preguntas. Ok, muy buenas preguntas. Bueno, si no tienen más preguntas, vamos a continuar con la presentación. Ok, bueno, eso serían entonces el método de los bosques aleatorios. Hay otro método que se llama los métodos de potenciación, o en inglés conocidos como los métodos de boosting, cuyos padres son nada más y nada menos que el profesor Jerry Friedman, profesor de la Universidad de Stanford en California, con quien tuve el honor de llevar un curso de Statistical Learning 3, el profesor Jerry Friedman, padre de los árboles de decisión, nada más y nada menos, y el profesor Brainman de la Universidad de Berkeley. Estamos hablando de dos de los, por decirlo así, científicos estadísticos más famosos del mundo y padres del método de la potenciación, el método de boosting en inglés, que de hecho son de los mejores métodos que existen. El mismo profesor Brainman dijo alguna vez que este es el mejor clasificador del mundo. La versión que vamos a usar hoy funciona sumamente bien, fue programada por el mismo profesor Friedman, pero solo tiene un pequeño problema, y es que esta versión es solo aplicable a problemas binarios, es decir, dicotómicos, donde la variable a predecir tiene solo dos categorías. Por suerte, este es el caso en la mayoría de los problemas. Hay unos paquetes que hicieron unos profesores, si mal no recuerdo, japoneses,
que permiten aplicar los métodos de potenciación a variables con más de dos categorías. Sin embargo, yo prefiero usar el paquete original de los profesores Friedman y Rayman porque confío más en ese paquete. Bueno, la idea del método de potenciación lo vamos a leer aquí y ahora les explico. Dice, la idea es tomar una muestra aleatoria de los datos originales, son bootstraps, es decir, con reemplazo, y luego aplicar sobre esta un método clasificatorio. Luego aumentar el peso, potenciar a los individuos mal clasificados, para que en la siguiente aplicación del método clasificatorio se enfoque más en los individuos mal clasificados, mejorando así la probabilidad, incrementando la probabilidad de que los reclasifique. Ok. El problema que tenemos es que solo funciona para problemas binarios, con dos clases. Les voy a explicar aquí. La idea es así. Yo tomo de la tabla de entrenamiento un primer bootstraps. Y aquí construyo un modelo predictivo. Bueno, aquí construyo un modelo predictivo de la tabla original de entrenamiento. Luego, tomo un bootstrap y construyo otro modelo predictivo. Pero este bootstrap fue tomado de este. Luego, la siguiente muestra es tomada también a partir de la anterior, pero tomando en cuenta cuáles individuos fueron mal clasificados. Y así sucesivamente. Les voy a explicar por qué esto va hacia arriba. Porque cuando yo tomo la primera muestra, tomo en cuenta cuáles individuos fueron mal clasificados y le doy mayor probabilidad a esos de que salgan en esta muestra para aumentar la probabilidad de que los individuos mal clasificados el modelo los reclasifique bien. Acá en esta tercera tomo en cuenta los individuos mal clasificados por esta, de manera que le doy mayor probabilidad de salir todavía a los que siguen siendo mal clasificados y así sucesivamente. Por eso se pone hacia arriba, porque en cada muestra que yo tomo en cuenta aquellos que fueron mal clasificados para potenciarlos, para darles mayor probabilidad de salir. Me explico. Acá en el método de Random Forest se parece mucho. Acá, cada vez que yo tomo una muestra, se usa la distribución estadística uniforme, se usa la distribución uniforme, porque todos tienen la misma probabilidad de salir. Por eso todos se toman, aquí se grafica como directamente tomados de aquí, porque todos tienen probabilidad 1 entre n de salir, si son n individuos. Y por eso se grafica aquí como horizontalmente. En el método de consenso, la diferencia es que la segunda muestra, voy a llegar a ella casi, la segunda muestra, por ejemplo, esta primera muestra aquí, toma en cuenta, vuelvo a repetir para explicar, aquellos individuos que fueron mal clasificados por para aumentarles la probabilidad de salir en esta muestra. Ya esta muestra es aleatoria, pero con una distribución que ya no es la uniforme, porque es una distribución que le da mayor probabilidad de salir a aquellos individuos que fueron mal clasificados por el primer clasificador. En esta muestra se le da mayor probabilidad de salir a aquellos individuos que fueron mal clasificados por este segundo clasificador. Este clasificador podría ser un árbol, este podría ser una máquina de soporte vectorial, este podría ser una red neuronal y así sucesivamente. Aunque en general el método original de bosques aleatorios de Friedman y Rayman, todos estos son árboles también. Todos los clasificadores que usan son árboles. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos son los padres de todo eso. Les voy a explicar un poquito más acá. En este ejemplo acá. Y ahora les explico el algoritmo. Vean. Para que entiendan eso. Este es el famoso algoritmo AdaBoost M1. Supongamos que yo tengo individuos así muy sencillos que son de una variable nada más, pero para ejemplificar, punto 1, punto 4, punto 5, punto 6, punto 6, punto 7, punto 7, punto 7, punto 8, 1. Estos son los individuos que salieron en el primer bootstraps. Por eso es que están repetidos estos. ¿Ok? Pero en la primera corrida del método, ven que aquí dice round 1, esta es la primera corrida del método, todos tenían probabilidad .1 de salir. ¿Ok?
O sea, el primer tiro se usó la distribución uniforme para seleccionar la muestra, el bootstraps, la muestra aleatoria con reemplazo. Resulta que en la primera corrida el método clasificó este como 1, este como -1, digamos este no fraude, fraude, por decir algo, este como -1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, 1, así los clasificó. Pero ¿qué sucede? Resulta que descubrimos que estos tres individuos fueron mal clasificados. Déjenme ver una cosita. No, sí, este punto 1, digamos que este fue mal clasificado. Ok, entonces, en la siguiente salida, en el siguiente bootstrap salió punto 1, punto 1 dos veces, punto 2 cuatro veces y punto 3 cuatro veces. ¿Por qué salieron estos más fuertes? Porque vean que en la segunda corrida del método, este fue la probabilidad que el método le dio a salir a punto 1, esta es la probabilidad que le dio a salir a punto 2 y esta es la probabilidad que le dio a salir a punto 3. Es decir, en la segunda corrida potenció al punto, al individuo 0.1, al 0.2 y el 0.3. ¿Por qué los potenció? Porque se dio cuenta el método que en la primera ejecución, o sea, en esta, no los clasificó bien. Entonces les dio mayor probabilidad de que en la segunda corrida fueran seleccionados. Bastante, los potenció bastante. Los demás los dejó en 0.01. Esto tiene que sumar 1 porque es una probabilidad. Entonces observen que en el segundo round, el segundo bootstraps incluyó solo al 0.1, al 0.2 y el 0.3. Porque en efecto el método de boosting les dio mayor potencia. Luego en la tercera corrida, en el tercer round, en la tercera corrida le dio nuevamente mayor peso a punto 1, punto 2, punto 3, pero incrementó, vean, el peso de punto 4, de punto 5, de punto 6 y de punto 7. Y le bajó el peso a punto 8, punto 9 y a 1, que probablemente los esté clasificando bien. Entonces le incrementó el peso, perdón, ya se me corrió acá. Le incrementó el peso a estos valores, a punto 1, le incrementó el peso sobre todo a punto 3, punto 4, punto 5 y punto 6 y punto 7. Por eso, en esta cuarta corrida del método, salieron punto 2, salió el punto 4 cuatro veces, salió el punto 5 una vez y salió punto 6. ¿Ven? Entonces esa es la idea del método. Estos son inicialmente corre con la distribución uniforme. ¿Qué quiere decir la distribución uniforme? El primer bootstraps es tomado completamente al azar, pero los segundos bootstraps y el tercero y así sucesivamente son al azar pero con otra distribución de probabilidad, con otra probabilidad de salir, para que el método le dé mayor posibilidad de salir a aquellos individuos que fueron mal clasificados o que no habían salido nunca. ¿Ok? Entonces, eso es la idea aquí, ¿ven? Por eso es que se pone como hacia arriba y no verticalmente. Porque cada muestra al azar, la primera se genera con la distribución uniforme. Que digamos la primera es esta. Tabla de entrenamiento. Luego, esta segunda muestra, vuelvo y repito lo mismo, se construye dándole mayor probabilidad de salir en la muestra a aquellos que este primer clasificador clasificó mal. O aquellos que no habían jugado. Y así sucesivamente. Y luego, con todos estos métodos, se construye un consenso, usando aquí en general un promedio ponderado. Ok, esa es la idea del método. Claro que este método todavía es mejor en general, casi siempre que el método de Random Forest, porque además le da mayor probabilidad al método de reclasificar o clasificar aquellos individuos que van siendo clasificados mal. Como quien dice, va aprendiendo. Este en cierta manera aprovecha lo que este hizo bien o mal. Este aprovecha lo que este hizo bien o mal. Y así sucesivamente. Este aprovecha lo que el anterior hizo bien o mal. Ya lo sabe. Entonces va reaprendiendo de la ejecución anterior. Mientras que en Random Forest, vamos hacia atrás, perdón, podemos decir que cada tiro es completamente independiente. No aprovecha
que en este podríamos saber qué hizo bien o qué hizo mal, ¿verdad? Entonces no, cada método es completamente independiente. Y aquí digamos que vamos como aprendiendo sobre lo aprendido, vamos aprendiendo del error. ¿Okay? Eso es una idea muy, muy, muy fantástica, ¿verdad? Que es la idea de ir aprendiendo del error, que en realidad es como aprende el cerebro humano, por ejemplo. Ok, aquí está el algoritmo. Eh, entonces, inicialmente todas las observaciones tienen peso 1 entre n, o sea, usa la distribución uniforme. Se usa el clasificador para clasificar estos individuos en la muestra inicial. Se calcula el error, que es un promedio ponderado de las equivocaciones. Se calcula este alfa con un logaritmo acá. No vamos a entrar en detalle por qué, pero luego el peso del individuo se multiplica por esta exponencial. ¿Cuáles individuos se reclasifican? Aquellos donde la predicción, el valor real de la variable es distinto a la predicción. Vean que aquí hay un distinto. Entonces, en ese caso, W sub I se multiplica por este valor, o sea, se potencia. Y en otro caso, cuando está igual, es decir, que la predicción fue buena, esto vale 1, porque esto sería 0 y a la 0 es 1. Entonces, WI queda igual. Y al final, el clasificador es un promedio ponderado de los clasificadores. Este es el algoritmo famoso conocido como AdaBoost.m1, que es con algunas variantes pues el más usado en el mundo para estos temas. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, por ahí es un poquito complicado, pero pues la idea es que por lo menos tengan la intuición de cómo funciona. Por aquí tengo una pregunta de Santiago, dice, pero entonces el objetivo de este método es poder reproducir los datos en modelos, sin los casos reales. Algo así como modelo log lineal. No, Santiago, pues no le entiendo muy bien la pregunta, pero los modelos de log lineal y de regresión logística son muy, muy diferentes a todo esto. Y de hecho son métodos bastante malitos, como vamos a ver en cursos más adelante cuando vamos a comparar. Que sabemos que en la mayoría del mundo lo que se usa es en los bancos, lo que se usa son modelos log lineal. No porque sean los mejores, sino porque son, digamos, lo más clásico de la estadística. Pero son métodos muy inferiores en la mayoría de los casos, no siempre. Pero también no le estoy entendiendo muy bien la pregunta. Dice Darwin, en el método de potenciación se podría dar que se clasifique mal un individuo en un muestreo y mal en el otro. Sí, sí, claro, puede ser que un individuo nunca se clasifique bien. Ajá, como siempre, la predicción no va a ser perfecta, ¿verdad? Ok, bueno, con mucho gusto, Santiago. Entonces, eh, vamos a ir a ver cómo se ejecuta el método de potenciación en Radle, ok, o en Ratel, como dicen en Europa. Vamos a usar para este caso solo el ejemplo de scoring de crédito. ¿Por qué no vamos a usar el ejemplo de Iris? Porque como les decía, el método que trae este paquete solo funciona para problemas binarios. Ok, ok, entonces acá vamos a ir a hacerlo directamente en Radle. Ok, vamos a ver que por acá tenía alguna pregunta en el chat. Dice, ¿ese método se conoce como Gradient Bootstrap Tree? No, no, es una variante. El, el Gradient, hasta donde yo sé, no lo he estudiado a fondo, sinceramente, Jonathan, pero el Gradient Bootstrap Tree, eh, este, tengo entendido, es un método un poquito diferente, una variante de este método. Y este es el método original. El método boosting original que diseñó el profesor Friedman y el profesor Gary Friedman, sí, y perdón. Pero a partir de ese método se han hecho muchas variantes y mejoras. Ok, la ciencia por dicho sigue en constante avance y todo esto sigue mejorando constantemente. Entonces el Gradient Boosted Tree
debe ser una variante del método de boosting original. ¿Okay? Por dicha la gente sigue aportando, sigue mejorando y cada vez tenemos mejores modelos predictivos, ¿verdad? Entonces debe ser, supongo, la verdad no lo conozco a fondo, sí he escuchado de él, un método de Bootstrap que basa los métodos de optimización en métodos de gradiente, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver, voy a investigar un poquito más a fondo de este método, pero el método original es este, el ADA Boosting M1. Este es el algoritmo más clásico, el ADA Boosting M1, que es este algoritmo que les, perdón, voy para... este es el algoritmo completamente clásico que fueron diseñados por Breiman y Friedman. Es este algoritmo que, disculpe que esté en inglés, pero es tomado directamente de una de las filminas de uno de los cursos del profesor Friedman y del profesor Tixirani allá en la Universidad de Stanford. Es el algoritmo original del método. Entonces, por eso ese es el que les presento. Vamos a ver que por ahí tenemos otras observaciones en el chat antes de ir a hacerlo. ¿Se puede usar cualquier tipo de variables? Sí, sí, estos métodos son para variables cualitativas y cuantitativas. Buena pregunta, Enérida. Uno podría acotar el error o el alfa para obtener el m, número de repeticiones óptimos, en el algoritmo AdaBoost. No, eh, no es posible, hasta donde yo sé, Conejo, el apellido Conejo, optimizar, él está preguntando, o ella, no sé, el número M. O sea, es una muy buena pregunta, ¿ah? ¿Cuál? Que siempre es la pregunta aquí interesante, ¿cuál debe ser el M? ¿Cuántos árboles debo construir? Él me dice que si a partir del error yo puedo calcular el M, digamos, no sé si le entiendo bien, ¿verdad? La pregunta, digamos que yo digo, quiero un 5% del error y a partir de ahí calcular cuántos árboles debería construir. Pues buena pregunta, la verdad no tengo la respuesta si alguien ha desarrollado algo así. Es decir, no sé si entienden compañeros y compañeras, es decir, dado un error, ¿cuál es el M? Si yo quiero 10% del error, ¿cuántos árboles construyo? Si a priori digo, con un 10% me conformo. Entonces determino cuál es el M. Uh-huh. Buena pregunta. E igual como alguien preguntaba antes, en general uno puede decir que entre más grande sea el M, mejor. Va disminuyendo el error, así. Digamos que hacia aquí viene M. Y aquí voy graficando el error. Pero llega un momento en el que se produce lo que se conoce como el codo de Jambú, es decir, que aquí viene así como un codo, y ya a partir de este M, digamos que aquí era M igual 100 por decir algo, ya no vale la pena seguir, y aquí viene el error. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, voy a repintar acá, el error como que se estabiliza, eso es lo que se conoce como el codo de Jambú. Entonces a partir de ahí ya no vale la pena incrementar el M, el número de árboles. Incluso es cierto que puede hacer hasta así, curiosamente, volver a subir. Eso es raro que pase, pero sí. Sí hay siempre un M a partir del cual ya no vale la pena hacer más árboles. ¿Ok? ¿Cómo se descubre ese? Pues muchas veces a base de calibración de modelos, que eso lo estudiamos más en detalle en el curso de calibración y selección de modelos más adelante. Vamos a ver, por ahí tengo alguna pregunta. El método de potenciación tiene fundamento neuronal, inteligencia artificial, por ello de que aprende de los errores. No, David, no sé, la verdad, podría tener alguna inspiración, tal vez tuvieron Breiman y Friedman de las redes neuronales, pero sí le puedo decir que son métodos muy distintos, son ideas muy diferentes. De hecho, de hoy en 8 días vamos a estudiar redes neuronales, David, pero son ideas muy, muy distintas, la idea que hay detrás de cada método. Ahora, podría ser que de ahí se haya inspirado el profesor Friedman. Si algún día tengo la oportunidad de conversar con él de nuevo, le voy a preguntar, porque que de dónde se inspiró él para esa idea de potenciar, de ir reaprendiendo de los errores. Buena pregunta, David, muy interesante.
porque en efecto las redes neuronales sí tienen un poco más esa característica. Yo pienso que probablemente sí tenga alguna inspiración en esas ideas, ¿verdad? Y con esa idea mejoraron el método de los bosques aleatorios. Ok, ok, muy bien, gracias, gracias a alguien de apellido Conejo y a David. Bueno, vamos a ir a ver cómo se hacen bosques aleatorios acá en Reitel. Pues ya teníamos cargado los datos acá, ¿verdad? Eh, de, de la muestra de aprendizaje del scoring de crédito, ¿verdad? Entonces vamos a ir al modelo y vamos a hacer aquí boosting. En inglés dice acá boosting, en español dice acá, si mal no recuerdo, potenciación. Acá está por defecto, usa 50 árboles. ¿Ok? Por defecto, puedo ponerle aquí más 100 árboles. El máximo depth es el tamaño eh, máximo de un árbol, de los árboles que va a usar. Recuerden que los árboles de decisión vienen aquí así. Entonces la máxima profundidad de los árboles quiere decir que va a construir árboles acá, donde la profundidad máxima, es decir, el número de niveles hacia allá, va a ser 30. Ok, eso es lo que va a hacer. Ok. Máximo split, dice, este es el número máximo de observaciones que debe existir en la base de datos para dividir nodos. Por defecto son 20. ¿Okay? Y la complejidad y el val. Estos valores los vamos a tratar y explicar todavía con más detalle en el curso de calibración y selección de modelos. Okay, vamos a usar aquí 100 árboles y la profundidad la vamos a dejar por defecto en 30 y vamos a correr los métodos de ADA Boosting adaptativos. Ok, le vamos a ejecutar. Este está durando un poquito más. Tal vez les puse muchos árboles, pero bueno, ahí está. Acá están todos los digamos, datos que se sacan del, del modelo construido. Acá vale la pena ver el gráfico de importancia, que alguien me preguntó antes. Igual vean que las variables de mayor importancia siguen siendo el coeficiente crédito avalúo y el monto de crédito. Y en tercer lugar el monto de la cuota. Curiosamente, sí, acá nos da menos importante el grado académico. Me parece, si mal no recuerdo, que en el modelo anterior, grado académico no estaba de última. No recuerdo, ¿verdad? Pero bueno, el coeficiente crédito avalúo sí sigue siendo nuestra principal variable. Ok. Es el gráfico de importancia. Si dibujamos acá, acá nos dan algunos de los árboles, ¿no? Árbol 1 de 100. Este es el primer árbol de los 100. Hay una manera de irlos viendo todos. No me acuerdo. Ajá. Aquí, ya me acordé. Aquí puedo ver el sexto árbol. Este sería el sexto árbol. Ahí está. Y ahí puedo ver los 100 árboles. Aquí están los 100 árboles. Aquí están, pero en texto. El árbol 6, perdón, de los 100, que lo tengo acá, pero como texto. Los errores. Ven aquí lo que les decía. Esto es muy importante. Aquí es como va cayendo el error conforme se incrementa el número de árboles. Aquí podemos observar que a partir del árbol número, aquí a partir del árbol número como 10, pareciera que ya no valía la pena. Incluso en momentos el error se incrementó, ¿verdad? Entonces parece que con n igual 10 hubiese sido suficiente. Esta es la gráfica que les decía antes, en la tabla de entrenamiento. ¿Okay? Acá bajó un poquito el error, ¿verdad? A partir del árbol 81 volvió a subir un poquito, pero realmente esto lo que nos dice es que acá con 10 árboles era suficiente. M igual 10. ¿Ok? Muy bien. Son gráficos muy importantes. Ok. Bueno, muy bien. Acá lo restablecemos al default. Bueno, vamos a ir a evaluar el modelo. Entonces le damos la matriz de error.
Para boosting, ok, nos dio bastante bien. Muy parecido a Random Forest, ¿verdad? Pero un 5% de error global y tuvo un acierto del 30%, del 70% en la clase del no. Le fue un poquito mejor a Random Forest, ok. Y perdón, acá, perdón, esto está mal porque no he cargado la tabla de testing. Ok, perdón, voy a cargar la tabla de testing de nuevo y le doy a ejecutar. Ok, dio similar, pero sí, ahora sí lo hice bien con la tabla de testing. ¿Puedo hacer la curva rock? Ok, esa sería mi curva rock. Con la evaluación de la curva rock, sí me dio mejor, ¿verdad? Como pueden ustedes ver. Ok, me dio mejor según la curva rock que Random Forest. Ok, muy bien, muy bien. No sé si tienen alguna pregunta adicional hasta ahí. Ok, ¿alguna pregunta? Ok, bueno. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, eso es lo que les quería mostrar por el día de hoy. Son dos métodos de los más utilizados en el mundo actualmente, en la práctica profesional. A mí casi siempre, en la mayoría de los problemas, por supuesto, no siempre, me quedo con random forest o con potenciación. En tercer lugar, podríamos decir que están las máquinas de soporte vectorial. Pero por supuesto, eso en general, ¿verdad? Hay problemas donde funciona mejor una red bayesiana o una regresión logística o un análisis discriminante, funciona mejor, ¿verdad? O sea, no hay una receta para todos los problemas, pero sí les puedo decir que Random Forest y bosques aleatorios son de los, perdón, Random Forest y Boosting, o en español bosques aleatorios y potenciación, son de los mejores métodos que yo he visto. Bueno, vamos a darle alguna pregunta. ¿Puede predecir para individuos nuevos? Sí, sí, claro que sí, Nérida. Eso lo vamos a ver la clase que viene. La clase que viene les voy a explicar cómo se predice para individuos nuevos, con todos los métodos que hemos visto en el curso. Eso es parte de la clase que viene. La clase que viene vamos a estudiar redes neuronales, y vamos a ver eso y les voy a dejar un reto predictivo. Eso lo vemos de hoy en 8 días. Ok. Dice, al saber la cantidad de árboles que fue suficiente, en este caso 10, ¿vale la pena volver a generar el modelo con 10 árboles? Buena pregunta, Pela Fuentes. Sí, sí podría valer la pena generar el modelo nuevamente porque nos va a quedar un modelo más simple. Tal vez sea más viable ver las reglas con 10 árboles, eh, y probablemente obtenemos la misma calidad de predicción. Vamos a hacerlo. Vamos a correr boosting con 10 árboles nada más. Ok, que es lo que pareciera ser recomendado. Le vamos a ejecutar y vamos a ir a evaluar el modelo. Aquí me hizo la curva rock, bajó un poquito, ven, 92, era 94. Bajó un poquito y la matriz de error subió un poquitito aquí el error. Recuerda que estaba en 30, ahora está en 31. Si utilizamos 10. Ok, tal vez pudo haber la pena, vamos a ver, tal vez pongámosle 20. Ejecutamos el modelo, vamos a evaluar, le damos a la matriz de error y nos da 31. Ok, sin embargo, observen que 95, ven acá mejoró la curva rock un poquitito. Vean que en efecto, entre 10 y 20 lo que estamos viendo es que la variación es muy poca. Entonces podrían mejor quedarse por ahí en 10, 15, 20 árboles. Ya la variación del error es muy poca. Entonces no vale la pena poner más árboles. Ok, dice, los valientes que hoy estamos, podemos tener una tolerancia. Deben ver, dice, los valientes que hoy estamos, podemos tener una tolerancia de un día para la entrega. ¿Para la entrega de qué será? De la tarea.
Me quedé en Montevideo por tu clase, Oldemar. Me voy mañana de vacaciones y recién el lunes empezaré la tarea. Bueno, los que entregan la tarea tarde, lo que sucede es que se les van bajando puntos, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Excelente, Santiago. La posibilidad de esta tolerancia. Ujú. Ahí, pues, si entregan la tarea tarde, lo que pasa es que sí se les van bajando puntos. Puedo hacer una segmentación de clúster, por ejemplo, e ir probando con estos métodos aprendidos para validar el modelo. No entiendo una segmentación de clúster, porque no tiene que ver esto con segmentación, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto de lo que dice usted, Neri, es que, digamos, en el curso de calibración y selección de modelos vamos a ir poniendo a competir los métodos para ver cuál es mejor y con cuáles parámetros funciona mejor. Eso es lo que consiste en la calibración de un modelo. Poner a competir los diferentes métodos con diferentes parámetros a ver cuál es lo que obtiene mejores resultados, es decir, los que minimizan el error en algún sentido. Adabus M1, dice Jonathan, sería mejor cuando tengo una muestra muy desbalanceada. Sí, Jonathan, en general, no le puedo decir que siempre sea así, pero ante problemas desbalanceados, AdaBoost M1 es de los mejores métodos. En efecto, porque le da mayor posibilidad de salir aquellos individuos de la clase menor, de la clase menos dominante. Entonces, en efecto, Jonathan, AdaBoost M1 funciona bastante bien en esos casos. Ok. Esto es como para crear mi variable predictiva. Ah, Nerias. Bueno, sí, para crear la variable predictiva, sí, a veces se usa segmentación, tiene razón, incluso para usar la variable, para crear una variable a predecir. Pero bueno, eso llevaría como otra clase entera. A veces uno no tiene la variable a predecir exactamente bien definida. Entonces tiene que crearla a partir de otras variables o a partir de segmentos. Pero sí, sí, en ese caso ya entiendo, sí, sí es correcto. Ok, bueno, muchas gracias Santiago que dice que retrasó ahí las vacaciones por quedarse en la clase. Le agradezco muchísimo, le agradecemos acá de Promidad, eso pues, y más bien le pedimos disculpas ahí a los que tuvieron que atrasar un poquito ahí las vacaciones, pero bueno, para que no se aburran tampoco tanto ahí en las vacaciones, ahí pueden estar estudiando el video. Ok, bueno, muchas gracias Santiago. Eh, ok, bueno, muy bien, la verdad es que les agradecemos a todos la participación el día de hoy, especialmente por ser un día festivo, bueno, todavía hoy no es feriado, ya a partir de mañana y el viernes, sí, aunque acá en Costa Rica casi toda la semana es feriada, ¿verdad? Sobre todo para los empleados públicos, la semana es feriada. Entonces, bueno, la verdad es, nada más despedirme el día de hoy, darles las gracias, ahí está la tarea en el sitio web, en la página, en el aula virtual. Básicamente son los mismos problemas que hemos ido trabajando, nada más que ahora vamos a poner a competir a Random Forest y a Boosting para ver cuál funciona mejor. Son básicamente los mismos problemas que hemos venido trabajando en el curso. Entonces, cualquier duda, como siempre, en el foro, estamos a la orden. A partir de mañana empezamos a revisar la tarea número 2. Ya la tarea número 1 fue revisada para que vayan viendo cómo va el avance en el curso. Muchas gracias a todos, muy amables, muy buenas preguntas el día de hoy. Y ahí, como siempre, tienen el foro para seguir preguntando. Muy buenas noches, muchas gracias. Un gusto, felices vacaciones y que la pasen muy bien estos días feriados y pues aprovechen para estudiar un poquito también y rezar un poco ahí si también les da tiempo. Bueno, muchas gracias, un gusto saludarlos desde Costa Rica para toda Latinoamérica, acá desde Promidad. Muchas gracias, nos vemos, buenas noches, chao. Gracias Mérida, gracias a todos.